Hola a todos y a todas, somos Nahuel y Manu, dos personas apasionadas por la historia, que desde hace un tiempo estamos pensando realizar un podcast, llevamos intentando en varias ocasiones, pero finalmente nos juntamos y estamos acá para hablarles a ustedes sobre los viajeros. Pero, ¿qué significa viajar? ¿Qué significa encontrarte con otro mundo? ¿Qué significa conocer al otro, que es totalmente distinto, pero que en cierta forma sigue siendo un reflejo de lo que nosotros somos como cultura? Y el viaje se ha realizado en todas las etapas de la historia de la humanidad. Entonces, nuestra idea principalmente es tomar fuentes, analizarlas y viajar en conjunto a las personas que viven en el pasado, pero que nosotros podemos revivir a través de estos textos. Muy bien, Nahuel. Estoy muy de acuerdo con lo que decís y gracias por este espacio y gracias por volvernos a ver de nuevo y meterle para adelante. Porque de eso se trata, de empezar a caminar y conocernos a nosotros mismos a través de las fuentes, que es nuestra materia prima, y lo que queremos es que ustedes conozcan estas fuentes, no a través de nuestra voz, sino a través de la voz de aquellos que vieron sucesos maravillosos, culturas increíbles, y que nos las trajeron y nos las legaron a nuestro presente. Vamos a empezar con un relato particular, quizás fundacional de esta literatura de viajes, por lo menos para la modernidad, que son los relatos de Marco Polo, los viajes, donde Marco Polo recorre lo que para él era el mundo conocido, que es toda la región de Oriente Medio, de Asia Central. Y él lo que descubre en estos viajes es una enorme diversidad cultural. Culturas distintas, religiones diferentes, formas de organización política y económica totalmente distintas a la de su Europa medieval e incluso a la de su ciudad natal, Venecia. Y esto lo puede hacer gracias a el comercio internacional que se había establecido, en gran parte producto de la unificación imperial a la que habían llegado los mongoles, que habían conquistado la China, gran parte de la India, incluso de lo que hoy conocemos como Oriente Medio e Irán, habiendo llegado los mongoles hasta el sur de Rusia y las zonas del Cáucaso. Esta dominación había generado un espacio común de comercio, de intercambio, de rutas que se podían transitar. Y a este torrente de seres humanos, a este torrente de caravanas, de mercancías, fue al que se unió Marco Polo. Y por ahí queremos entrar, junto con ustedes. Vamos a seleccionar algunos relatos y vamos a charlar acerca de ellos. Muchas gracias. Marco Polo realizó sus viajes entre 1271 y 1295. Al parecer pegó buena onda con Kublai Khan, quien era el emperador de este vasto imperio, donde habían numerosos pueblos, numerosas culturas, entre las que podemos señalar los hindúes, los chinos, los mongoles, los árabes, los persas, algunos pueblos eslavos y demás. Imagínense la amplitud de culturas que dominaba este emperador, Kublai Khan. Pero lo que nucleaba las distintas culturas era más bien algo material, algo cotidiano, algo que se utiliza para todo, y era el papel moneda. El siguiente capítulo que va a leer nuestro compañero Manu trata precisamente de cómo el Gran Khan obliga a imprimir papel moneda y las reglas que utiliza en este juego. De cómo el Gran Khan imprime y obliga a utilizar papel moneda. La ceca del Gran Señor se encuentra en esta ciudad de Cambaluc y obran allí de tal forma
que se puede decir que el Gran Khan está en posesión del secreto de la alquimia, tal como ahora os mostraré. Para fabricar su moneda, envían a unos hombres para mondar la corteza de un tipo de árboles que nosotros llamamos moreras y ellos gelsus, con los que los gusanos hacen seda comiendo de sus hojas. Y hay allí tal cantidad de estos árboles que todos los campos están llenos de ellos. Cogen una capa de la corteza que es muy fina y está situada entre la monda exterior más espesa y la madera, que es de color blanco. De esta delgada película elaboran unas hojas similares al papel de algodón, aunque son negras por completo. Y una vez hechas, las hacen cortar así. La más pequeña vale entre ellos la mitad de un pequeño tornés, y la siguiente, algo mayor, un tornés. Las que le sigue, que es más grande aún, vale medio doblón de plata de Venecia. La superior, un doblón de plata, la otra 2, la otra 5, la otra 10 doblones. La siguiente, un bizancio de oro. La que le sigue, 2 de estos, y la siguiente aún 3 bizancios, continuando así hasta llegar a 10 bizancios de oro. En todas estas hojas se imprime el sello del Gran Señor, sin el cual nada valen, y están fabricadas con tantas garantías y formalidades como si se tratase de plata u oro puro, pues muchos funcionarios, nombrados al efecto, escriben su nombre en cada billete poniendo en él su marca personal. Y en cuanto lo han hecho, su jefe, delegado para ello por el señor, moja en cinabrio el sello que le tienen confiado y lo estampa en el billete. Así la forma del sello, humedeciendo en cinabrio, queda impresa. A partir de este momento, la moneda ya es válida, y si alguno intentase falsificarla, imitándola, sería castigado con la pena capital, así como sus descendientes hasta la tercera generación. Diferentes marcas se imprimen en ellos, según el destino de cada billete, y hace fabricar el Gran Khan tan enorme cantidad de estas monedas que puede pagar con ella todos los tesoros del mundo sin que nada le cueste. ¿Qué te genera este fragmento, Nau? Me impresiona primero, porque si nos posicionamos en la línea de tiempo, en 1270 por ahí, me parece una época bastante temprana para hablar de papel moneda, siendo que nos enseñan, sobre todo en las universidades, con una historiografía occidental, eurocentrista, que el dinero viene a ser algo más relacionado al mercantilismo, a esa época, al desarrollo de la primera etapa del capitalismo como lo conocemos actualmente. Entonces, hablar de papel moneda, hablar de que una misma moneda sirve para distintos pueblos, sin distinción, y que al mismo tiempo esa moneda puede sufrir fluctuaciones, como en otros fragmentos del libro vemos que hay incluso casos de inflación que señala Marco Polo. Me parece primero que lo podemos analizar desde un punto de vista para dar vuelta la forma en que se nos enseña la historia, porque nos encontramos con Asia siendo el centro de un periodo económico en donde tenemos también una Europa muy distante a estas formas de producción y a estas formas de distribución y a estas formas de comercialización. Tenemos feudos muy distantes a esta forma de organizarse. Así que lo primero que me genera es esta impresión. Y también abro el hilo con respecto a cómo se impone también el dinero. Porque detrás de ese dinero hay un poder que es el poder del Estado también. Sí, tengo acuerdo con lo que planteas, Nahuel. Y el relato me parece que es sumamente elocuente. Porque nos habla de el centro, vos lo dijiste, el centro económico del mundo. Estamos acostumbrados a discutir ahora el papel de China en la economía mundial. Pero discutir el papel de China en la economía mundial
es algo que hemos empezado a discutir en los últimos años, porque en la segunda mitad del siglo XX China empezó a ocupar ese lugar. Pero si nos ponemos a pensar, en 1271 ya ocupaba el lugar que ocupa hoy. De otra manera, bajo otras condiciones. Y esto tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del comercio que existía en aquel entonces. Unificar a tantos pueblos, a tantas lenguas, requería de una autoridad indiscutida. Y esa era la autoridad que impuso este imperio, esta unidad territorial gigantesca, que fue la que hizo posible que existiera una moneda que fuera aceptada por todos. Porque el papel moneda, por eso Marco Polo habla del secreto de la alquimia, o sea, Kublai Khan tiene el secreto de la alquimia. El gobernante es un alquimista. También. El alquimista del valor. Es un alquimista del valor, podemos decirlo así. Y Marx habla de el dinero como imaginario también, como la medida de todos los valores de las cosas reales, de las mercancías reales, tangibles, y cómo asignamos una medida general para todos esos valores. No es un proceso sencillo. Ahora estamos acostumbrados a que exista incluso un dinero aún más imaginario, que es el dinero virtual, a donde un montón de gente se está dedicando a fabricar dinero del dinero. Incluso pensamos en lo que es el Bitcoin y todas las nuevas formas de manifestación del dinero. Pero acá, volviendo al texto, se señala muy claramente, y con esto me quiero quedar también, el vínculo que existe entre el dinero y la política, el Estado y la economía. Hay una discusión ahí también. Es la autoridad del emperador, es la autoridad de Kublai Khan la que garantiza que ese dinero sea aceptado por todos los comerciantes. Porque Kublai Khan también acumulaba riqueza, y acumulaba riquezas reales, materiales. Acumulaba piedras preciosas, acumulaba joyas que compraba a los mercaderes con ese dinero. Y de esa manera ese dinero adquiría valor. Y detrás de ese valor estaba el trabajo humano. Y eso es lo que hay que discutir. El trabajo humano que está detrás de esos valores, que circulaba por esa ruta de la seda y que luego tenía su expresión simbólica en el dinero, en ese papel que se hacía de cortezas de moreras. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los esperamos en el siguiente episodio de La Rueda de la Historia Podcast. Nos vemos. Muchas gracias, Marco Polo Robot. Nos vemos en el próximo viaje.